La mayoría de las personas se equivoca al crear un jardín de estilo campestre desde el primer día. Y, sinceramente, no es culpa suya. Ven fotografías en internet, recorren las redes sociales o hojean alguna revista de jardinería española mientras toman café en una terraza de Sevilla o Valencia. En todas esas imágenes aparece el mismo escenario: flores por todas partes, colores mezclados de forma aparentemente espontánea, caminos estrechos entre macizos exuberantes y una sensación de abundancia que parece surgir sin esfuerzo. Y entonces piensan: perfecto, solo tengo que plantar muchas flores juntas y dejar que la naturaleza haga el resto. Suena lógico, hasta que llega julio. Entonces algunas plantas se desploman sobre el suelo, otras se secan bajo el sol, algunas son devoradas por insectos, y lo que en abril parecía un paraíso termina pareciendo un campo abandonado después de una larga ola de calor. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Javier. Vivía en las afueras de Toledo, en una pequeña casa heredada de sus abuelos. Detrás de la vivienda tenía un terreno que durante años había permanecido vacío. Cada verano observaba aquel espacio sin vida y soñaba con convertirlo en algo especial. Una tarde de primavera tomó una decisión. Este año voy a crear el jardín más bonito del barrio. Compró semillas, compró plantas, compró herramientas y plantó de todo: lavandas, margaritas, rosales, flores silvestres, algunas variedades que ni siquiera sabía pronunciar. Durante las primeras semanas parecía que había tomado la decisión correcta. Las lluvias ayudaron, las temperaturas fueron suaves, los primeros brotes aparecieron por todas partes. Cada mañana salía con una taza de café y contemplaba su obra. «Mira esto», le dijo orgulloso a su vecina Carmen. «Dentro de unos meses esto parecerá un jardín inglés». Carmen observó el terreno durante unos segundos. Luego sonrió. «Ojalá tenga razón». Aquella respuesta le pareció extraña, pero no le dio importancia. El problema apareció cuando comenzó el verdadero verano castellano. Las temperaturas subieron, el suelo empezó a secarse. Algunas plantas dejaron de crecer, otras florecieron durante apenas unos días antes de marchitarse, y varias desaparecieron por completo. En menos de 6 semanas, el sueño se estaba desmoronando. Una tarde especialmente calurosa, Javier encontró a Carmen trabajando en su propio jardín. Era mucho más pequeño, mucho más sencillo, sin embargo parecía espectacular: flores violetas, amarillas, blancas, mariposas, abejas, todo parecía equilibrado. «¿Cómo lo haces?», preguntó Javier. Carmen dejó la regadera a un lado. «Porque no intento cultivar 100 plantas diferentes». «¿Y entonces?». «Cultivo las que realmente funcionan aquí». Aquella frase cambió algo. Durante los siguientes días, Carmen le enseñó un principio que jamás había escuchado en ningún vídeo de jardinería. Los jardines que parecen naturales no son aleatorios. Están construidos sobre unas pocas plantas extremadamente fiables. Plantas capaces de soportar calor, sequía, viento, cambios bruscos de temperatura. Plantas que no exigen atención constante. «La gente busca variedades exóticas», explicó Carmen. «Pero las mejores suelen ser las más sencillas». Esa misma semana comenzaron a reorganizar el jardín. La primera elección fue una flor muy conocida en España, la equinácea. Javier había pasado junto a ella decenas de veces en viveros sin prestarle atención. No parecía espectacular, no era rara, no llamaba especialmente la atención, pero Carmen insistió. «Dale tiempo», plantaron varias. Luego algunas rudbeckias, con sus brillantes flores amarillas, después añadieron geranios perennes para cubrir espacios vacíos entre plantas más altas. El jardín seguía viéndose pequeño, incluso algo decepcionante, pero Carmen parecía tranquila. «Ahora toca esperar». «¿Esperar cuánto?». «Meses». Javier soltó una carcajada. «¿Meses? Los jardines bonitos no aparecen en una temporada». Aquella respuesta le resultó frustrante. Vivimos en una época donde todo parece inmediato, pero la naturaleza funciona de otra manera. Pasaron las semanas, llegó agosto, y entonces comenzó a ocurrir algo inesperado. Las equináceas empezaron a florecer, las rudbeckias llenaron los espacios vacíos con manchas doradas, las abejas aparecieron, luego llegaron las mariposas, después los jilgueros. Cada mañana parecía haber más vida, más movimiento, más color. Por primera vez, Javier comprendió que no estaba construyendo un jardín, estaba creando un ecosistema, y cuanto más observaba,
más entendía que aquello era apenas el comienzo, porque Carmen aún no le había mostrado las plantas capaces de transformar por completo un terreno común en un auténtico jardín campestre mediterráneo, y algunas de ellas cambiarían para siempre la forma en que entendía la jardinería. Pero antes tendría que descubrir un secreto que casi nadie conoce sobre las flores más resistentes del verano español. Cuando septiembre se acercaba, Javier ya había aprendido una lección importante. La belleza de un jardín no depende de cuánto dinero gastes, depende de elegir las plantas adecuadas para tu clima. Aquella tarde caminaba junto a Carmen, observando las flores que seguían floreciendo a pesar del calor. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Ahora vamos a hablar de las plantas que hacen que un jardín parezca antiguo. Antiguo, no viejo. Con historia, aquella diferencia le llamó la atención, porque realmente era eso lo que sentía cuando veía ciertos jardines en pueblos de Andalucía o en antiguas fincas de Extremadura. No parecían recién construidos, parecían haber existido siempre. Carmen se detuvo frente a un grupo de plantas cubiertas por pequeñas flores violetas. Hierba gatera. ¿La de los gatos? La misma. Javier observó las matas redondeadas que caían suavemente sobre el borde del sendero. No eran espectaculares, pero tenían algo especial, creaban una sensación de suavidad, como si conectaran todas las demás plantas. Mira el efecto visual. Javier dio varios pasos hacia atrás. Entonces lo vio. Las lavandas parecían más elegantes, las rosas más llamativas, los espacios vacíos prácticamente desaparecían. Todo parecía formar parte de un mismo paisaje. Es como si uniera el jardín. Exactamente. La hierba gatera era una de las favoritas de Carmen. Aguantaba la sequía, resistía enfermedades, y seguía floreciendo cuando muchas otras especies ya estaban agotadas. Hay plantas que exigen trabajar para ellas y otras que trabajan para ti. Esta es de las segundas. Mientras hablaban, un gato gris apareció entre las flores, se acercó lentamente, olfateó las hojas y comenzó a revolcarse felizmente sobre ellas. Javier soltó una carcajada. Ahora entiendo el nombre. Te avisé. Continuaron recorriendo el jardín. Llegaron a una zona donde unas espigas violetas sobresalían por encima del resto. Salvias. Estas sí las conozco. Muchos las conocen. Pocos aprovechan todo su potencial. Las flores atraían abejas constantemente. Era imposible mirar durante más de unos segundos sin ver algún insecto trabajando. Si quieres un jardín lleno de vida, necesitas salvias. ¿Tanto ayudan? Muchísimo. Mientras muchas flores ofrecen alimento durante pocos días, las salvias pueden hacerlo durante semanas, y eso cambia completamente la actividad del jardín. Javier comenzó a observar algo que antes nunca había notado. Las flores no eran únicamente decoración, eran estaciones de servicio para cientos de seres vivos. Cada especie cumplía una función. Cada flor atraía visitantes distintos. Cada color tenía un propósito. Aquello resultaba fascinante. Sin embargo, todavía quedaba una planta que Carmen consideraba imprescindible: la lavanda. Llegaron hasta una hilera situada junto a un pequeño muro de piedra. El aire estaba impregnado de un aroma fresco y limpio. Las flores violetas se movían suavemente con la brisa, era imposible no detenerse. Ahora entiendo por qué todo el mundo la planta, porque es maravillosa. Entonces parece fácil. Carmen sonrió. Ahí es donde todos se equivocan. Se agachó y tomó un puñado de tierra. La mayoría de las lavandas no mueren por falta de agua. No, mueren por exceso. Javier se quedó sorprendido. ¿En serio? La gente las riega demasiado, o las planta en suelos donde el agua permanece estancada. Le explicó que muchas veces la lavanda no muere de repente, simplemente empeora poco a poco. Cada primavera parece más débil. Cada verano florece menos, hasta que un año ya no vuelve, y el jardinero cree que hizo algo mal. ¿Y qué hizo mal? Elegir el lugar equivocado. Aquella explicación parecía simple, pero también lógica. Durante años, Javier había pensado que cuidar una planta significaba darle más agua, más fertilizante y más atención. Ahora empezaba a comprender que algunas especies necesitaban exactamente lo contrario: más espacio, más sol, menos intervención. Mientras regresaban hacia la casa, pasaron junto a varios rosales. Algunos tenían flores rosadas, otros blancas. Algunos desprendían un perfume suave que el viento transportaba por todo el jardín. Siempre escuché que las rosas son difíciles. Algunas sí. ¿Y estas?
Estas son rosas arbustivas. Le explicó que muchas variedades modernas habían sido seleccionadas precisamente para resistir enfermedades y requerir menos cuidados. No tienes que sufrir para tener rosas bonitas. Eso suena bien. La jardinería debería darte paz, no estrés. Aquella frase quedó resonando en la mente de Javier, porque describía perfectamente lo que había sentido durante meses. Había intentado controlar cada detalle, cada hoja, cada flor, cada insecto, y cuanto más controlaba, peor salían las cosas. Tal vez el secreto consistía en colaborar con la naturaleza en lugar de intentar dominarla. Esa noche permaneció sentado en el porche observando el jardín. Las últimas luces del día iluminaban las flores, las abejas regresaban a sus refugios. Las sombras comenzaban a alargarse. Por primera vez no veía errores, veía posibilidades. Sin embargo, cuando el otoño empezó a acercarse, Carmen le advirtió de algo inesperado. Ahora viene la parte más importante. ¿Más importante que todo esto? Mucho más. ¿Por qué? La mujer señaló una zona del jardín que todavía parecía vacía. Porque las flores del verano son fáciles. ¿Y qué es lo difícil? Carmen lo miró con una expresión seria. Conseguir que el jardín siga siendo hermoso cuando todas desaparezcan. Javier siguió la dirección de su mirada, y entonces comprendió que aún estaba viendo solo una parte de la historia. Porque el verdadero desafío no era crear belleza durante unas semanas, era mantenerla durante todo el año. Y las plantas que Carmen pensaba mostrarle a continuación eran capaces de lograr exactamente eso. A comienzos de octubre, las mañanas en Toledo ya eran diferentes. El calor abrasador del verano había desaparecido. El aire era más fresco, las sombras más largas y muchas flores que unas semanas antes dominaban el jardín comenzaban lentamente a apagarse. Javier lo notó enseguida, las rudbeckias ya no brillaban igual. Algunas salvias habían reducido su floración, varias plantas parecían prepararse para descansar. Aquello le preocupó. «¿Esto es normal?», preguntó a Carmen. «Completamente. Entonces el jardín va a perder color, solo si eliges las plantas equivocadas». Aquella respuesta volvió a despertar su curiosidad, porque Carmen siempre parecía conocer algo que él todavía ignoraba. Esa tarde lo llevó hasta una esquina del terreno donde crecían unas plantas que Javier apenas había prestado atención. Tenían hojas gruesas, carnosas, de color verde azulado. No parecían especialmente llamativas. ¿Estas? Parecen aburridas. Carmen soltó una carcajada. Eso mismo piensa todo el mundo en primavera. Se agachó junto a una de ellas. Pero espera unas semanas. Aquellas plantas eran sedums, como muchos jardineros modernos comenzaban a llamarlos, y Lotelecium. El nombre resultaba complicado, pero la planta era extraordinariamente sencilla. Observa, en el centro de cada mata comenzaban a aparecer pequeñas agrupaciones de flores rosadas, nada espectacular, todavía, pero Carmen sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Cuando llegue noviembre, la mayoría de las flores del jardín estarán terminando, estas estarán empezando. Javier no parecía convencido. ¿De verdad? Yaras, y efectivamente lo vio durante las semanas siguientes. Aquellas flores discretas se transformaron. Los tonos rosados se volvieron más intensos, después aparecieron matices cobrizos. Más tarde llegaron colores rojizos. Era como observar una puesta de sol lenta que duraba meses. Mientras otras plantas desaparecían, los sedums comenzaban su espectáculo. «Ahora entiendo por qué te gustan. No solo me gustan, los necesito». Aquella frase le pareció interesante, porque resumía una filosofía que estaba descubriendo poco a poco. Los mejores jardines no se construyen pensando en una estación, se construyen pensando en las 4. Días después, Carmen le enseñó otra de sus armas secretas. Las hortensias paniculadas. Javier ya conocía las hortensias tradicionales. Las había visto en Galicia durante unas vacaciones, grandes flores azules, rosas blancas. Pero también había escuchado muchas historias sobre personas que jamás conseguían que florecieran. Ese es precisamente el problema. Carmen señaló un enorme arbusto cubierto de flores blancas. Estas son diferentes. Las enormes panículas parecían nubes suspendidas sobre el jardín. El viento las movía lentamente. Algunas comenzaban a adquirir tonos rosados, otras permanecían blancas, y todas destacaban incluso desde lejos. ¿Qué tienen de especial? Que son fiables.
Le explicó que muchas hortensias desarrollaban sus flores durante el año anterior. Un invierno complicado podía destruir todos los botones florales. El arbusto sobrevivía, pero no florecía. Las paniculadas funcionaban de otra manera, creaban las flores durante la misma temporada. Eso significaba una cosa: fiabilidad. Año tras año sin sorpresas desagradables. En jardinería, la fiabilidad vale oro. Javier empezó a comprenderlo, porque el entusiasmo inicial desaparece rápido cuando una planta decepciona constantemente. Las que funcionan generan confianza, y la confianza permite disfrutar del jardín. A mediados de noviembre ocurrió algo inesperado. Llegó la primera helada. Por la mañana, Javier salió de casa envuelto en una chaqueta gruesa. Esperaba encontrar un jardín triste, apagado, casi muerto, pero se detuvo en seco. Las flores secas de los sedums estaban cubiertas de escarcha. Las hortensias conservaban sus enormes estructuras. Las cabezas de semillas de las equináceas brillaban bajo el hielo. Todo parecía una fotografía. Una imagen silenciosa, elegante, casi mágica, corrió a buscar a Carmen. «Tienes que ver esto». La mujer sonrió. «Lo estoy viendo desde hace 20 años. Nunca imaginé que un jardín pudiera ser bonito así, porque la mayoría de la gente arranca todo cuando termina la floración». Javier observó los tallos congelados, las siluetas oscuras, los reflejos plateados. Era una belleza completamente distinta, más tranquila, más madura, más profunda. No dependía de colores brillantes, dependía de formas, texturas, sombras. Aquella mañana entendió algo importante. La jardinería no consistía únicamente en perseguir flores. Consistía en aprender a apreciar cada etapa de la vida de una planta, incluso cuando ya no florecía. Sin embargo, mientras caminaban por el sendero principal, Carmen se detuvo frente a un espacio vacío, un espacio reservado para nuevas plantas. «Aquí falta algo». «¿Qué?» «Altura». «Mucha altura». Javier observó el lugar, no entendía qué quería decir. Entonces Carmen sacó una pequeña bolsa de papel. Dentro había semillas, miles de semillas diminutas. «Estas son las plantas más impredecibles de todo el jardín». «¿Y por qué las quieres?» La sonrisa de Carmen apareció lentamente. «Porque cuando florecen, nadie puede apartar la vista». «¿Qué son?» La mujer dejó que algunas semillas cayeran sobre su mano. «Dedaleras». «Nunca escuché ese nombre. Lo harás muy pronto». Mientras el viento otoñal recorría el jardín, Javier todavía no sabía que aquellas flores serían responsables de algunos de los momentos más impresionantes y también más inquietantes de toda su aventura como jardinero. El invierno pasó lentamente. Las heladas llegaron y se fueron, las lluvias empaparon la tierra. Algunas plantas desaparecieron por completo de la superficie, o al menos eso parecía. Javier seguía recorriendo el jardín cada mañana. A veces se preguntaba si realmente estaba ocurriendo algo bajo aquella tierra fría y silenciosa, porque desde fuera parecía que todo estaba dormido. Pero Carmen insistía: «Nunca juzgues un jardín en invierno». ¿Por qué? Porque las mejores historias suelen estar ocurriendo bajo tierra. Aquella frase quedó grabada en su memoria. Vi tuvo razón. A finales de febrero comenzaron a aparecer los primeros brotes, pequeños, frágiles, casi invisibles. Después llegó marzo, y entonces ocurrió algo extraño. Las nuevas plantas no estaban creciendo donde Javier las había sembrado. Aparecían en lugares inesperados, entre piedras, junto al muro, cerca del viejo olivo, incluso entre algunas grietas del sendero. ¿Qué está pasando? Carmen observó los brotes con satisfacción. El jardín está empezando a decidir por sí mismo. No entiendo. Las plantas que saben reproducirse encuentran los lugares donde quieren vivir. Aquella idea parecía imposible, pero era exactamente lo que estaba ocurriendo. Las semillas habían viajado con el viento, con los pájaros, con la lluvia, y ahora estaban colonizando nuevos rincones. Por primera vez, el jardín comenzaba a parecer realmente natural, no diseñado, no planificado, vivo. Las primeras en aparecer fueron las dedaleras, altas, elegantes, con hojas verdes que crecían formando grandes rosetas. Todavía no tenían flores, pero ya transmitían una sensación especial. Parecen prometedoras. Espera al segundo año. ¿Segundo año? Carmen sonrió. Las dedaleras enseñan paciencia. Le explicó que eran plantas bienales. El primer año construían raíces y hojas, el segundo año mostraban toda su belleza, después dejaban semillas y desaparecían. ¿Y entonces se pierden?
No, no. Sus hijas ocupan el lugar. A Javier le gustó aquella forma de explicarlo. Parecía casi una historia familiar, una generación reemplazando a otra. Mientras tanto, otro grupo de flores comenzaba a dominar algunas zonas del jardín. Los cosmos. Aquellas flores delicadas parecían bailar constantemente con el viento. Los pétalos rosas y blancos flotaban sobre tallos finísimos. Casi parecía imposible que resistieran, pero lo hacían y con una facilidad sorprendente. Son increíblemente agradecidas, difíciles de cultivar, probablemente de las más fáciles que existen. Javier observó cómo llenaban espacios vacíos entre otras plantas, no competían, no invadían, simplemente aportaban ligereza. Era como si añadieran música visual al paisaje y entonces llegaron las amapolas. Todo comenzó con unas pocas flores rojas, luego aparecieron más, después docenas. Algunas crecían donde nadie las había sembrado. Otras emergían junto a caminos y bordes. Cada mañana parecía haber nuevas flores. ¿Las plantaste tú? Hace años. ¿Y siguen apareciendo? Las amapolas tienen memoria. Aquella respuesta sonó misteriosa, pero Carmen le explicó algo fascinante. Las semillas podían permanecer ocultas en la tierra durante muchísimo tiempo, esperando dormidas, hasta que las condiciones adecuadas las despertaban. A veces aparecen después de años. Eso es increíble. La naturaleza suele serlo. Durante abril y mayo el jardín alcanzó una belleza que Javier nunca había imaginado. Las rosas comenzaban a abrirse, las salvias florecían, las lavandas preparaban sus primeras espigas, los cosmos llenaban los huecos, las amapolas aportaban explosiones de color y entre todo aquello crecían lentamente las futuras dedaleras, pero entonces Carmen decidió mostrarle una planta diferente, una que pocas personas conocían, una planta capaz de atraer todas las miradas. La cleome, la primera vez que Javier la vio, no supo qué pensar, era extraña, elegante, casi exótica. Las flores parecían pequeñas explosiones suspendidas en el aire, los largos estambres sobresalían creando formas que recordaban patas de araña. Es rarísima. Precisamente por eso funciona. La planta continuó creciendo durante todo el verano, más alta, más fuerte, más llamativa. Mientras otras flores necesitaban cuidados constantes, la cleome parecía ignorar cualquier dificultad, calor, sequía, viento. Seguía creciendo y creciendo y creciendo, hasta convertirse en una de las protagonistas del jardín. Sin embargo, no todo eran éxitos. Una tarde de junio, Javier encontró a Carmen observando unas fotografías en una revista especializada. En ellas aparecían unas flores espectaculares, altísimas, azules, impresionantes, parecían sacadas de un cuento. ¿Qué son? Delphiniums. Son increíbles. Sí, entonces deberíamos plantarlas. Por primera vez en mucho tiempo Carmen no sonrió. Guardó silencio unos segundos. Tal vez, o tal vez no. Aquella respuesta sorprendió a Javier, porque nunca había visto a Carmen dudar sobre una planta. ¿Qué tienen de malo? Nada. Entonces, la mujer levantó la vista. Son hermosas, pero algunas de las flores más hermosas son también las más difíciles. El tono de su voz había cambiado, y Javier comprendió inmediatamente que detrás de aquellas flores existía una historia que todavía no conocía, una historia de éxitos, de fracasos y de expectativas rotas, y estaba a punto de descubrirla. Durante varios días, Javier no dejó de pensar en aquellos delphiniums. Las fotografías seguían rondando su cabeza, aquellas enormes espigas azules parecían imposibles, irreales, como si pertenecieran a otro mundo o a otro clima. Finalmente volvió a preguntarle a Carmen, ¿por qué no quieres plantarlos? La mujer estaba podando una salvia cuando levantó la vista. Nunca dije que no quisiera. Entonces, ¿cuál es el problema? Carmen se quedó en silencio unos segundos, luego señaló el cielo. El sol caía con fuerza sobre el jardín, era una tarde típica de Castilla, calurosa, seca, brillante. Ese es el problema. El sol, nuestro clima. Javier no entendía. Porque todas las revistas mostraban delphiniums formando parte de jardines campestres espectaculares, parecían imprescindibles. Las fotos no cuentan toda la historia. Aquella frase resumía gran parte de lo que había aprendido durante el último año. Las fotografías mostraban el resultado, nunca mostraban el proceso, ni los errores, ni las pérdidas, ni las plantas que habían muerto para llegar hasta allí. Carmen le explicó que los delphiniums adoraban los veranos frescos,
lugares donde las temperaturas permanecían suaves incluso en julio, regiones del norte, zonas montañosas, climas oceánicos, pero en muchas partes de España las condiciones eran muy distintas, el calor llegaba con fuerza, la sequedad aumentaba y aquellas flores sufrían. ¿Entonces es imposible? No, seguro. Nada es imposible en jardinería, la mujer sonrió. Solo hay que saber cuánto esfuerzo estás dispuesto a invertir. Aquella respuesta hizo reflexionar a Javier, porque durante meses había estado persiguiendo exactamente lo contrario. Había buscado plantas resistentes, fiables, capaces de prosperar sin convertirse en un trabajo constante. Los delphiniums representaban otra filosofía, belleza extraordinaria. A cambio de atención extraordinaria no era un maltrato, simplemente era un trato diferente. Poco después hablaron de otra planta famosa, los lupinos, igual de impresionantes, igual de fotogénicos, e igual de exigentes en determinadas condiciones. Son maravillosos cuando encuentran el lugar adecuado. Y si no lo encuentran, te lo harán saber rápidamente. Javier comenzó a reír, porque ya entendía perfectamente lo que Carmen quería decir. Algunas plantas te acompañan, otras te desafían y ambas tienen su lugar, pero solo cuando sabes qué esperar. Aquella conversación marcó el final de su primer año como jardinero. Un año antes había comenzado lleno de entusiasmo e ingenuidad. Creía que bastaba con comprar flores bonitas, plantarlas y esperar resultados. Ahora sabía que la realidad era mucho más compleja y también mucho más interesante. Con el paso de las estaciones, el jardín siguió transformándose. Las equináceas crecieron más fuertes, las rudbeckias ocuparon nuevos espacios, las lavandas formaron manchas violetas que perfumaban el aire, las rosas alcanzaron una madurez que no tenían el primer año, las hortensias se volvieron más espectaculares, las amapolas aparecían donde menos las esperaba, los cosmos seguían sembrándose solos, y las dedaleras comenzaron finalmente a florecer. La primera vez que Javier vio una dedalera adulta, quedó inmóvil. Las enormes espigas cubiertas de flores parecían torres construidas por la propia naturaleza. Las abejas entraban y salían de cada campana floral. Todo el jardín parecía girar alrededor de ella. Ahora entiendo por qué insistías tanto. Carmen sonrió. Algunas plantas merecen la espera. Aquella frase podría haber resumido todo el proyecto, porque eso era exactamente lo que había aprendido. Las mejores cosas del jardín requieren tiempo y las mejores partes del proceso no aparecen en fotografías. Aparecen en los pequeños cambios diarios, en las primeras semillas, en los brotes inesperados, en las mariposas que llegan por primera vez, en los pájaros que descubren nuevas fuentes de alimento, en las flores que aparecen donde nadie las plantó. 3 años después, varios vecinos comenzaron a detenerse frente a la casa de Javier. Algunos reducían la velocidad de sus coches. Otros caminaban más despacio. Muchos observaban el jardín durante varios minutos. Exactamente igual que él había hecho años atrás con los jardines que admiraba. Una tarde escuchó a una pareja que pasaba por la calle. «Mira qué bonito». Parece que siempre hubiera estado ahí. Javier sonrió, porque ahora conocía el secreto. Los jardines que parecen espontáneos casi nunca lo son. Los jardines que parecen fáciles rara vez son fáciles al principio, y los jardines que parecen antiguos suelen haber sido construidos poco a poco, año tras año, erle tras error, flor tras flor. Esa noche salió al porche con una taza de café. Observó las siluetas de las plantas moviéndose bajo la luz dorada del atardecer. Las abejas regresaban a sus refugios, los pájaros buscaban sus últimos alimentos del día, la lavanda perfumaba el aire y el jardín parecía respirar. Por primera vez comprendió que ya no estaba construyendo nada. El jardín se estaba construyendo a sí mismo. Él solo tenía que acompañarlo. Y quizá ese era el verdadero secreto de todos los grandes jardines, no imponerles una visión, sino darles tiempo para convertirse en lo que estaban destinados a ser.